Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Axel Plaza, ¿cómo te encuentras hoy? Yo estoy muy bien, Bastián, ¿y tú? Muy bien, y emocionado también porque tenemos una invitada especial para hablar del Humboldt Forum. Estamos con Constanza Rossi. Ella es arquitecta y vive hace 4 años en Berlín. Ha trabajado con diferentes museos en la ciudad y hoy vamos a hablar en particular del Humboldt Forum, que es un museo y que tuvo una falsa inauguración a mediados de septiembre, a la cual Constanza asistió. Pero antes de darte la bienvenida, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Qué bueno. Estamos hablando del Humboldt Forum, un proyecto emblemático y que ha suscitado varias polémicas en la ciudad. Justamente, el Humboldt Forum va a habitar el castillo de Berlín, el nuevo castillo de Berlín, pero donde originalmente hubo un castillo tal cual o de las mismas dimensiones del que se está construyendo. Originalmente hace ¿cuántos cientos de años? En 1400 y tantos se ponen las primeras piedras para armar la residencia del rey de la época. Durante cientos de años se modifica, se construye la pequeña iglesia, la torre, la cúpula, y todo lo que implica o todo lo que tiene este castillo. Y ¿era la residencia de Federico estando en Berlín? De varios Federicos. Bueno, y este castillo existe hasta la Segunda Guerra Mundial, me imagino. ¿Qué sucede? Ahí se ve dañado por bombas. Luego, cuando se divide Alemania, se divide Berlín, en 1950 se decide dinamitarlo completamente y despejar el terreno. Para que nuestros oyentes lo tengan claro, lo decide el gobierno de la República Democrática Alemana, la DDR. Tal cual. El Comité Central del Partido Unificado. Y se despeja este terreno y para demostraciones y marchas. Se llama Marx-Engels-Platz. Cambia de nombre. Sí, Muy se bien. rebautiza. Pasa varios años como plataforma para justamente todas estas demostraciones. Y el 74 se empieza a construir el Palast de la Republik, que su construcción dura 32 meses. La verdad es que como un edificio emblema que fue durante todo el tiempo de la RDA, pues yo creo que fue relativamente rápido incluso. Es un símbolo, para sus términos. absolutamente, un símbolo de la eficiencia del construir de la DDR. Bueno, con la caída del muro se desocupa este edificio y se empieza a usar para eventos culturales de la escena más alternativa de Berlín. Fiestas electrónicas. Entre otros. Justamente es interesante que la exposición de cuadros del Palacio de la República hoy se encuentra en el Palacio Barberini en Potsdam. Dato curioso, si alguien quiere ir a verlos, es una institución privada, un poco cara, pero ahí están los cuadros que antes estaban adornando el foyer principal del Palacio de la República. Yo sé que parte de los muebles y de los muebles que estaban anteriormente en el castillo están en el museo, pertenecen a la colección del Museo Histórico Alemán. O sea, es parte del patrimonio. Oye, Constanza, caído el muro, comienza también este movimiento de vecinos o ciudadanos berlineses interesados en reconstruir el castillo. Se arma una fundación de vecinos para financiar la reconstrucción del castillo de la ciudad de Berlín. Es una agrupación de amigos con bastante poder adquisitivo. O sea, uno de los financiadores principales es Thyssen. Industriales de grande liga en esta nación. Entre otros, sí. ThyssenKrupp. Pero el Palacio de la República durante ese tiempo sigue en pie y se va a demorar varios años más hasta que lo demuelan. Como muchos edificios que se construyeron en la DDR, tenía asbesto. En el 97 empiezan a sanear, a limpiar el Palacio de la Republik con el fin de restaurarlo y de que pueda ser eventualmente rehabilitado. Y para eso, claro, sacar todo el asbesto. Después de varios años y también de los costos que significaba esto y de que también, yo me imagino que habrá gente que no le interesaba mucho seguir viendo este palacio en el centro de Berlín
por la carga que tenía política o que tuvo durante el periodo de la DDR, por lo que se llega como a la política y se decide demolerlo o empieza su demolición en el 2006, y curiosamente la demolición dura 34 meses. Bueno, estamos en plena época de Bobereit, antiguo alcalde, y él cambió de opinión. Llega un momento en que giró de querer preservarlo a querer tirarlo. Entonces fue un punto cardinal para toda la historia de este edificio, me parece, y de su propia administración ante el pasado incluso. Y en ese momento estaba tomada la decisión que se iba a construir el nuevo palacio, el nuevo Schloss. Se sabía ya que se iba a exponer en el palacio, qué contenido iba a tener. Claro, se llama concurso de arquitectura, y cuando ya se ve venir que se va a construir un castillo, una mega infraestructura en el centro de Berlín, el Preußischer Kulturbesitz, la fundación, que es la que coordina todos los museos de la ciudad de Berlín, los museos estatales de la ciudad de Berlín, se suma al proyecto y dice, ok, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad o esta infraestructura y vamos a trasladar los museos o parte de los museos que están en Dahlem, los vamos a acercar a la isla de los museos y los vamos a ubicar en el Schloss. Esto se debe también a que cuando estuvo dividido Berlín, la zona West se queda sin centro cultural, que era lo que pasaba en la isla de los museos, y se arma, claro, el Kulturforum por una parte, donde está la Filarmónica, y por otro lado se arma Dahlem, donde están diferentes museos y galerías. Y también está la Freie Universität, porque también West-Berlin se había quedado sin universidad. Entonces en Dahlem se arma este nuevo polo cultural, que hoy en día no tiene el movimiento de visitas que tiene la isla de los museos. Y por eso la Fundación del Patrimonio Prusiano de Berlín decide reubicar parte de los museos, reunirlos al circuito turístico. ¿Cuáles son estos museos que quiere reubicar? Bueno, se traslada el Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático. En Dahlem queda el Museo de Cultura Europea. Bueno, también se suma la Universidad de Humboldt. Ahí es cuando entra el nombre de Humboldt en juego y se decide nombrar Humboldt Forum a este nuevo programa. Alexander von Humboldt, el científico alemán, una figura importante en la historia de la humanidad. En la sociedad de Berlín, algunos movimientos, más bien activistas, dicen que esto es como una especie de lavado de imagen que está haciendo el Instituto Prusiano, porque la figura de Humboldt está más bien asociada a valores humanistas, científicos, antiesclavistas, pero las colecciones que se van a exponer en el Humboldt Forum son colecciones que Alemania obtuvo durante su pasado imperial. Sí, bueno, justamente para la inauguración o esta semi-inauguración, para la celebración del cumpleaños de Alexander von Humboldt, se hicieron un par de publicaciones y en una de ellas se hace referencia a qué significa cargar, entre comillas, con este nombre de Humboldt, que hace referencia a los dos hermanos. Hoy en día la organización que coordina todo lo que pasa al interior del Humboldt Forum se llama Fundación Humboldt Forum en el Castillo de Berlín. Y el director explica en una de las publicaciones lanzadas para el cumpleaños de Alexander von Humboldt que lo que habitará el castillo va alineado con los principios humboldtianos. Y de esa manera hacen el link de por qué la importancia de ese nombre y por qué, entre comillas, utilizar ese nombre. ¿Y cómo opinas tú entonces que ese Preußischer Kulturgut alberga todos estos objetos y cómo se interpreta, digamos, el hecho de tener ese bien cultural de tantas otras naciones? No sé, ¿cómo se ha visto críticamente eso en el momento? Primero que nada, este traslado de la colección es una oportunidad o es enfrentarse a qué es lo que tenemos y cómo lo reordenamos y cómo recontamos una historia y desde qué perspectiva la contamos. Aparecen miles de preguntas, porque es la posibilidad de reordenar un closet, por así decirlo, una vitrina o son la casa. Muchas cosas que incluso se tienen pero no se enseñan. O sea, ya hay cosas que nunca han salido de sus cajas de los depósitos desde que llegaron a la colección. Y claro, tener un nuevo lugar donde mostrar las cosas da la oportunidad de repensar cómo se van a contar. Constanza, ¿y esa oportunidad la toma el Instituto Prusiano? En tu opinión, que fuiste, digamos,
entre comillas, falsa inauguración y fue como la instancia en la cual se pudo ver algo de lo que se va a mostrar? ¿Hay un trabajo ahí o una intención? En la exposición ahora no mostraba ningún objeto de la colección, me parece. Se enfocaba principalmente en Alexander von Humboldt, pero paralelo sí habían invitados de Sudamérica contando su percepción hacia algunos objetos o hacia, por ejemplo, las estrellas, contando su percepción del mundo, en breves cosas. Pero claro, pasa esto de que el conocimiento es poder, entonces también estas nuevas lecturas también entran en esta institución y pasan a ser como un capital. Pero eso es que, ¿qué te parece? ¿Es complejo? Porque es como apropiarse de las nuevas lecturas y sumarlas a... Es definir el otro, en cierto modo. Sí, yo creo que hay que estar alerta, hay que tener mucho cuidado, porque en su momento Alexander von Humboldt también lo vio, y aparece en la exposición que desde el conocimiento al aprovechamiento hay un paso, y eso es lo que siempre se está como susceptible a que ocurra. ¿Qué fue lo que te llamó la atención dentro de esa inauguración y dentro de esta como revisión que estamos haciendo respecto a la posibilidad de crítica que hay o no? Lo que se mostró en esta exposición de 3 días estaba en alemán, en inglés y en español, y que para mí personalmente ya era una invitación a hablar desde una perspectiva más horizontal frente a un tema. Me pareció interesante reflexionar en que si existiera la posibilidad de que cada objeto del que yo hable lo presente también en el idioma del país de origen del que viene ese objeto, ya sería un gesto de, ok, sentémonos en la misma mesa a hablar, y daría la oportunidad a que se intercambiara y se hiciera una conversación más horizontal. Otro de los temas que está en esta pequeña exposición sobre Alexander von Humboldt era un poco lo de queerificar la historia. O sea, la ciencia, el arte, la historia, cómo queerificarla, cómo deconstruirla. A ver, en temas más coloquiales, ¿qué entiendes con queerificar? Con queerificar, bueno, en este caso puntual tiene que ver con revisar las cartas de Alexander von Humboldt en las que hay declaraciones de amor hacia un compañero con el que él trabajó. Entonces es abrir un poco la oportunidad o abrir la conversación en torno a que no todos estos grandes personajes de la historia son hombres blancos heterosexuales, sino que no pasa por eso su éxito, entre comillas éxito, o su símbolo y su carga en esta sociedad, sino que en realidad hay otras cosas que son, entre comillas, más importantes, diría yo, y que tiene que ver con... Que están entre líneas, tal vez. Sí, pero también tiene que ver con deconstruirlos, o sea, como con sacar de esta plataforma a todas estas grandes hombres blancos y transformarlos en personas humanas, en seres reales. En este caso, se habla de que, claro, de la homosexualidad de Alexander von Humboldt, o se plantea como tema. Y habla también de otros temas como bastante, no sé, candentes. ¿Cómo cuáles? Desde como lo que significa conocer un lugar y después con esa información extraer o explotar económicamente los minerales de ese lugar, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que Alexander von Humboldt fue el que, en cierto modo, organizó el saber. Bueno, yo puedo hablar desde México, o sea, ahí lo que estaba enfrente siempre estuvo. Lo que pasa es que él viene ahí con un enfoque muy científico y logra, digamos, copilar muchísima información para los que están ahí, para los criollos, para los europeos, y se van conociendo estas realidades que pues también posteriormente allanaron la apropiación del espacio, que antes era desconocido. Y justamente creo que también hablamos un poco de esos dos pasos, ¿no? Tal vez. Y en el caso de Alexander von Humboldt también contribuyó mucho a que entregarle toda esa información respecto a la riqueza en el norte de México a Estados Unidos. Él mismo no creo que haya obrado en ese sentido o dirección. Queda claro es que el desconocimiento previo de todo ese mundo para los europeos también era una barrera que existía antes y que justamente pues en un modo
Bueno, muchos latinos son muy orgullosos del legado de Humboldt. Yo creo que los cubanos lo nombran su segundo descubridor. Entonces, si uno va a la universidad, hay una inscripción ¿la has visto? En la estatua, segundo descubridor de Cuba. En cualquier caso, no mencionan o solamente muy periféricamente lo que es el Palacio de la República en todo este discurso, ¿es cierto, no? Sí, no es el centro. O sea, no lo menciona ni de paso de que ahí por 40 años abrió otro edificio. Eso me imagino que lo comentarán en el museo que habla de este lugar, pero no per se en todo lo que es hoy el Humboldt Forum no cumple un rol muy, muy importante. Okay. Según lo que tengo entendido. No, sí, es interesante el enfoque, ¿no? Stammtisch. Análisis, información, contexto. Quizás otra cosa interesante a contar de este tremendo edificio es que en el proyecto arquitectónico va a haber una especie de paseo peatonal por el centro del edificio público y uno va a poder cruzar todo el edificio recorriendo esta como una gran galería al interior de la manzana. Galería de... Va a tener como diferentes programas como un shop, cosas así como un café. Una cita interior, un patiecito. Sí, pero es al final, o sea, en el edificio es un paseo que cruza toda la manzana. Como el edificio es una manzana completa, tú vas a poder cruzar ahí y para acceder a este mall de la cultura. Sí, ese título, ese nombre la vamos a poner. Es un mall de la cultura. Es un gran centro de infraestructura cultural. Lo que abre la pregunta, no sé si es válida, pero ¿para quién se está construyendo este Humboldt Forum? ¿Para quién se construye el palacio? ¿Es para la gente que vive acá? ¿O es para quienes visitan a Berlín durante el fin de semana, transitan por la isla de los museos? ¿Quién es el destinatario y quién va a ver finalmente las colecciones o lo que haya que ver en el mall de la cultura? Claro, y también la idea de reubicar los museos que estaban en Dahlem a Mitte, a la isla de los museos, también tiene que ver a quién estamos acercando estas historias, esta colección, para que sea parte justamente del circuito turístico y que lo alcance a visitar la persona que pasa por 3 días por Berlín, alcance a entrar a estos museos. Y curiosamente, Berlín es una de las ciudades que tiene menor porcentaje o cantidad de visitantes a museos en comparación a las otras metrópolis en el resto de Europa, como París, como Londres, como Madrid. O sea, ha ido bajando el número de visitantes a museos en Berlín. Entonces ahí también quizás lo podrías entender. Porque ¿Cómo lo interpretarías? O sea, si yo vengo a Berlín, es tan rica esta ciudad y tan entretenida que no sé si me voy a ir a encerrar a un museo a no ser que esté lloviendo. O sea, también el tema del qué es la alta cultura. ¿Y dónde está la cultura de la ciudad? ¿Dónde se produce la cultura en esta ciudad? Comparando, por ejemplo, lo que era el Tágeles. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero como un gran mito este edificio. Edificio enorme que está en Mitte y que durante años albergó, fue como residencia de artistas que no provenían de la academia o de sectores establecidos, exacto, y albergó a todos esos artistas y fue una especie de corazón en el cual palpitaba y se producía mucho arte propio de Berlín de forma completamente underground y alejados de los circuitos comerciales, etcétera, lo que lo convirtió en un proyecto único y que luego, bueno, finalmente se metieron los intereses empresariales. Cayó a más tardar también por problemas internos, cosas que estamos hablando de, claro, si uno va hoy a visitar Berlín, va uno a visitar el Berlín de la Guerra Fría, uno va a visitar el Berlín monárquico, el Berlín rebelde alternativo. O en el Berlín que sucede en los diferentes Bezirk y en los cuales hay vida propia, o sea, tal vez alejado de eso que te venden como lo que debes ver en la ciudad. Hay para todos los gustos, yo creo que eso, tú puedes ver la visión, o sea, la capa de información que quieras de esta ciudad. Cada uno es libre de tomar la ruta que quiera,
Pero, no sé, a mí personalmente me parecía interesante lo que pasaba en ese lugar, que era en el Tágeles, que era un lugar libre, experimental, como impredecible. Y me parece curioso que ahora construyen este edificio, que es un castillo, que es algo como súper... Está muy cargado por lo que significa un castillo hoy, y que sea una cosa como tan terminada, tan real, tan elegante. Pero a la vez es una remembranza tal vez de un pasado glorioso. No lo sé, yo me atrevo a poner esas palabras porque... Sí, absolutamente. Es lo que me inspiraría. Si yo lo veo hoy, en lo personal, esa cuadra, tal vez ese terreno particularmente, está cargado de historia. Sí, y lo quieren recuperar. Digamos, los más pre-socialistas, más monárquicos y, digamos, esa parte de la historia al final. Están eligiendo qué cara de Berlín quieren enseñar. Yo creo que es hacer una vuelta al pasado de una etapa histórica, tal vez. Es mi interpretación, no sé qué me puedes decir al respecto. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo también lo leo como una... O sea, lo están reconstruyendo. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta, es un hecho. Están reconstruyendo un castillo 1 a 1, o casi 1 a 1, en su lugar original. O sea, eso es per se una vuelta al pasado y que no se puede negar. Entonces, un poco este edificio viene, independiente del contenido, ya viene medio cargado. Y el contenido podría hacer algo en este lugar, o sea, podría como entrar a jugar. Ahí se irá viendo cómo se traduce la exposición. Y por eso un poco lo que les comentaba hace un rato, que ahora no está terminado, todavía está como en obra. Y este un poco sello de que todavía está en construcción, quizás era un sello mucho más honesto o mucho más contemporáneo a lo que puede llegar a suceder ahí. Un poco como lo que pasaba en Tágeles, que también era como una ruina, una cosa que siempre estaba en movimiento, rayada, grafiteada, con los muros para ofrecerlos al artista a disposición. Constanza Rossi, muchas gracias por sentarte en nuestra Stammtisch. Gracias a ustedes por la invitación. Encantados de tenerte acá y de hablar sobre el Humboldt Forum, el nuevo castillo y la historia. Muy agradecidos por tus opiniones y por tu saber aquí. Agradecidos a nuestra audiencia por haber nuevamente seguido este podcast, que es Stammtisch número 33. En esta ocasión con la invitada especial Constanza Rossi. Hasta la próxima.